Sale, vale. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. ¿Cuánta gente hay? 1, 2, 3, 7, 8. Sí. Mira, hay 100 asientos. Es ideal este teatro. Yo quiero este teatro para mí. Yo no necesito nada más. De verdad. Qué maravilla. Pero podríamos tenerlos, Alberto. La danza, cómo empecé la danza, ¿no? Bueno, yo en realidad, para mí la danza fue un juego de colegio. Porque desde el que empecé el colegio en Jardín de Infantes, me pusieron un vestido de tules amarillos, ¿no? Me pasearon por todos los salones de las alumnas mayores y me dan una vueltecita para que vean el vestuario, no mía, porque era una monja costurera. Y creo que eso me debe haber gustado, porque obviamente a partir de ahí, que salí en escena como una muñequita, me comenzó a gustar el colegio, ¿no? Y todos los años iba al colegio solo porque a fin de año teníamos una presentación. Entonces en el Raimondi, que fue mi colegio, había un ático, en el antiguo, en el que está en Arequipa, que era el teatro, pero era de terror el sitio, pero yo me escapaba y iba ahí. Entonces, sí, yo creo que nunca pensé que la danza, el teatro eran profesión en esa época, ¿no? Entonces estudié ballet como parte del colegio y después cuando terminé seguí un poco más, pero después lo dejé. Pero esas cosas que a ti te llaman y te dicen, te falta algo, te falta algo. Entonces, mi psicóloga, hice una terapia y mi psicóloga me mandó a buscar un espacio y el espacio que encontré fue 4 tablas. Claro. Porque dentro de todo lo que veía eran los que estaban con más movimiento corporal. Absolutamente, ¿sí? Sí. Y me enamoré. Entonces Mario Delgado, ya estando dentro en sus talleres, me anima y me dice, ¿por qué no te vas a la danza? Yo dije, ¿danza? ¿No? O sea, ¿por qué no? Claro. Y después de años ya encuentro a Morín, que me la presenta Norma Berrade, y con Morín comienzo mis primeros pininos, ¿no? Y a partir de ahí, que comencé tarde, porque ya tenía como 28 años, o sea, y me fui animando y me fui entregando. Entonces, desde ahí ya no he parado. ¿Y tú cómo empezaste, Alberto? Qué curioso porque me pasó, ahora escuchando y pensé que a mí me pareció algo parecido, me pasó algo parecido. Yo empecé con los títeres, yo tenía una fascinación por los títeres. Llegué a tener un teatrito de AAA, pero tenía como 50 títeres de mano. Y me encantaban los títeres y escribía obras, porque debo haber visto títeres. Yo me acuerdo que cuando habían los famosos santos, venían las marionetas de las hermanas Marroquín, que eran toda una institución. Y como yo era el dueño del santo, me dejaban sentarme atrás, porque yo quería verlo atrás, detrás del escenario. Yo no quería verlo delante, yo quería ver cómo hacían. Entonces me fascinó todo ese mundo y también como que se quedó ahí. Y cuando estaba en cuarto de media, leía muchísimo y estaba más perdido, no sabía qué cosa quería hacer con mi vida. Quería ser escritor, pero me aburría estar solo. Y entonces un cura, el hermano Paul Forgach, en el Santa María, organizó el club de teatro. Y me dijo, ven a ver un ensayo. Bueno, literalmente me senté a ver el ensayo y dije, yo no quiero hacer nada más el resto de mi vida. Fue así, fue una cosa fulgurante, fulgurante. Sí. Y él, fui su asistente y de repente el año que sigue me dice, yo me voy porque los movían porque eran curas y tú lo vas a dirigir. Y dirigí mi primera obra a los 15 años, 16 años y fue un cambio radical, pero fue literalmente, vi eso y dije, yo no quiero hacer nada más, quería dirigir. Pero qué suerte que lo encontraste tan chico. Oye, sí. Yo por eso siempre digo que los cursos de educación por el arte son fundamentales. Sí. Cada vez que me invitan a hablar a algún sitio, digo, los cursos, pues yo no hubiera encontrado, o si tú no hubieras encontrado esa monja costurera y yo no hubiera encontrado este cura, pues nada nos hubiera pasado, ¿no? Sí. Y otra cosa que también me pasó, que ahora que estoy pensándolo, yo tenía un tío que nos llevaba cada 15 días, un domingo, al manicomio.
Dime te tú. juro. Entonces, yo iba como a un paseo. Era chica, ¿eh? A Largo A Herrera. Largo Herrera. Seguramente que iba a visitar a alguien. Nunca me enteré. Es un tío casado con la hermana de mi mamá. Y claro, yo en ese mundo del manicomio, todos locos, los domingos había fiesta. Dime Entonces yo me metía a bailar con todas las locas y los locos del Qué manicomio. alucinante. Y yo tengo recuerdos de esos domingos bien fuertes. Pero ¿qué hacía cuando regresaba a mi casa? Los invitaba. Ah, Entonces, claro, los invitaba y en la casa de mis padres había un sótano. Y ese sótano yo me lo agarré. Había unas escaleras para bajar y en las escaleras ponía a mis hermanas y algunas vecinas y hacía mi show. sí, claro. Entonces, sí, o sea, yo creo que mi madre se dio cuenta de ese gusto porque además tenía mucha agilidad corporal, ¿no? Y me hacía bailar merengue, twist, ¿no? Sí. Y ella fue un poco la que más, de alguna manera, me impulsó, ¿no? Pero sí, pues yo creo que desde niños ya... Claro, como a ti te tiene que haber pasado lo mismo, porque los dos venimos de familias italianas y de la Liguria encima. Así que yo crecí, mi nonna escuchaba mucha ópera, y creo que por ella también como que entré un poco a ese mundo, Mi papá ¿no? también escuchaba Claro. ópera. Sí, era lo No único que crecía con los escuchaba. discos de ópera ahí, entonces también eso es parte del asunto, ¿no? Pero yo nunca quise ser actor, nunca pensé en ser actor. Eso pasó mucho después. Bueno, sí, No. uno se va definiendo también, ¿no? Yo quería ser director y claro, lo que me pasó fue que cuando entré a la escuela del Piccolo, los cursos de dirección eran solo 3 tardes a la semana. Y yo dije, no, a ver, ni acá pasar 3 tardes a la semana. Y como era el primer latinoamericano que entraba a esa escuela, me agarraron un camote. Entonces dije, ¿puedo hacer el curso de actores en la mañana? Me dijeron, sí. Entonces hacía el curso de actores en la mañana y el curso de director. Y de repente venían y me decían, ¿tú no quieres ser actor? Y yo decía, no. Y después fui como descubriendo el gusto, ¿no? Pero tú, ¿cómo se te fuiste? ¿Justo al Piccolo? ¿O Es que no había, mira, yo cuando terminé fui a ver a mi papá, en realidad en cuarto de media, fui a ver a mi papá y le dije, papá, quiero ser director de teatro. Así, ¿eh? Y mi papá, por supuesto, me dijo, ¿estás loco? Bla, bla, bla. Bueno, al final llegamos a un acuerdo, 2 años en la Católica y ahí hablamos. Claro, él no sabía que el TUC estaba a media cuadra de la Católica, ¿no? Entonces yo me iba del TUC a la Católica y viceversa. Y cuando terminé me saqué unas notas muy, muy, muy buenas, salvo matemáticas, y le dije, quiero ser director de teatro. Y quien me ayudó muchísimo, quienes me ayudaron fueron mis segundos padres, que fueron Aldo y Eli de Brero. Aldo... Que ya estaban. Ya estaban. Claro. O sea, Aldo me llevó al Instituto Italiano de Cultura, averigüé todo lo del el Piccolo, porque aquí no había no había un curso de dirección. No había en ese No, momento. imagínate, ¿no? en esa época. No, habían cursos en la ENSAD, pero yo quería algo más. Entonces me fui al Piccolo a los 19, ¿no? Y fue como... Qué lindo. Sí, ahora hubiera preferido ir un poquito después, creo, pero bueno. ¿Por qué? Pero un chiquillo. Sí. O sea, fue muy bueno, pero también ahora pienso, bueno, pero yo creo que creo que es un sentimiento que uno siempre tiene, ¿no? Uno dice, he debido ir después, pero después dice, bueno, si me hubiera ido después. Exacto. ¿No? Yo también digo, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no pensé que esto era...? Y empecé tan tarde, pero si no hubiera sido así, no hubiera encontrado las líneas que encontré Claro. sola, descubriendo, ¿no? Claro. Con ya un poco más de madurez. Pero sí me hago esa pregunta. Yo lo primero que vi tuyo fue Bedoba Illumine, y todavía me acuerdo. Bueno, ¿no? yo me acuerdo de todas las tuyas. Espectáculo. No, bueno, pero fuimos más o menos por esa época, ¿no? Y después... Bueno, ahí fue que nos conocimos. Ahí nos conocimos, ¿no? claro. Y a mí me encantó ese espectáculo porque sentía, bueno, por algo hemos trabajado juntos después, ¿no? Porque sentía que había algo en común. Había danza, por supuesto, pero también había teatro, la música, tu uso de la música siempre me encantaba, y las imágenes de ese espectáculo, ¿no? Entonces, ya de ahí hicimos lo que hicimos, todas las cosas que hicimos, ¿no? Bueno, ese fue mi primer unipersonal, ¿no? Y de verdad que extraño esos momentos. Sí, me imagino. Extraño. Era muy hermoso, era muy completo, ¿no? Era muy sugerente. Y yo tenía, claro, había visto poco antes, en realidad, no, antes,
antes de verte a ti, había visto a Pina Bausch, porque Pina Bausch vino al Municipal con Café Müller. Yo te conté esa historia. Sí, que tomaste un café con ella. O sea, peor, fue terrible, porque el señor Hock era el director del Goethe, me dijo, ven después al teatro a tomar un café con nosotros. Y yo he estado con Pina Bausch ahí, y yo no sabía qué decirle, primero porque no sabía realmente quién era. O sea, estaba totalmente trastornado por lo que había visto. Pero ¿qué le decía? ¿No? Eso es horrible cuando encuentras a una persona que admiras, no sé si te pasa. Claro, ¿Qué le dices? Me paralizo. ¿Qué le dices? Maestra, maestro, qué bonito su trabajo. Es un poquito como, empiezas a hacer, yo digo estupideces, me salen las cosas más tontas, ¿no? Entonces, claro, fue como, lo tuyo fue no mucho tiempo después. Yo no estaba acá cuando... No, lo tuyo fue en los 80s, ¿no? No, fines de los 80s, sí, claro. Sí. ¿Cuánto tiempo, Alberto? Qué bárbaro. ¿Cuál fue tu primera obra acá en Lima que dirigiste? Yo dirigí una obra a los 18 años, que fue mi propia adaptación de una novela que se llama El Señor de las Moscas, de William Golding. La hice con el colegio, porque salí del Colegio Santa María y regresé en mi primer año de universidad y monté esa obra. Y fue genial, ¿no? Fue una linda experiencia, atrevidísimo, pienso yo. Y Lucho Peirano la vio y me dijo, ¿no quieres venir a trabajar con nosotros al TUC? Porque yo estaba en la universidad, pero no conocía el TUC. Y dije, sí, yo dije, voy a ser el asistente. Y cuando llegué, Lucho Peirano me dijo, mira, tu trabajo es barrer el escenario antes de la función y conseguir la utilería. Y yo me pasé todo un montaje donde había actores que yo admiraba, como Edgar Saba y Coco Guerra y Ruth Escudero, y yo aprendí a barrer, y yo no sabía barrer. Tuve que decirle a mi mamá que me crió, decirle, mamá, enséñame a barrer, yo no sé barrer. Y me volví un experto barriendo, o sea que entré al teatro barriendo el escenario, cosa que agradezco profundamente, ¿no? La verdad que sí, esos detalles hacen que Como, sientas... empiezas realmente de abajo, ¿no? Claro. Y fue genial eso, pero yo sufría porque no sabía barrer, entonces era como, qué papelón, entonces me dieron clases de barrido. La primera obra que yo creé, que dirigí, fue Gali Galápagos, Claro. en Ecuador, la primera versión. Y yo pensaba que el director tenía que hacer todo. O sea, desde los movimientos, la interpretación, las coreografías, el vestuario, las luces, la música. Y de verdad, porque yo nunca había entrado a... O sea, estaba en esa época en un grupo de teatro que se llamaba La Mueca. Claro. Que salieron de... De Mala Hierba, ¿no? ¿O no? No, ellos No. salieron de Ernesto Suárez. Claro. De Ernesto Suárez, por Sí, supuesto. del argentino, maravilloso, Ernesto. Sí, sí. Y a mí me emocionaba porque tenían un proyecto callejero, de obras callejeras, ¿no? Financiadas por una gelatina. Pero yo me fui metiendo tímidamente, pero después agarré la batuta y dirigí esta obra todo. Y después me di cuenta que no era la responsabilidad del director, porque no tenía ni idea de lo que hacía el director. Claro. Pero eso me enseñó. En esas épocas también había mucho más facilidad para tener teatro y poder experimentar dentro del teatro, ¿no? Y después la remonté acá. Sí, pero claro. Ya maravilloso, pues en el teatro de la Universidad Pacífica, sí, me acuerdo con perfecto. todos los apoyos del mundo. Sí, sí. Ay, Alberto Isola. ¿Tú cómo empiezas? ¿De dónde viene una idea o un impulso? Yo creo que cada obra ha empezado de diversas formas, ¿no? Generalmente cuando tengo muchas ganas de hacer algo, esas cosas que tienes que ya sacarlas, ¿no? Sí empiezo con una idea, pero tú sabes cómo es la danza, o sea, claro. Nosotros no tenemos, bueno, por lo menos yo no uso, y cada vez menos, una dramaturgia lineal, no sé, más fragmentada, más trabajo como los sueños, ¿no? Y entonces eso a mí me acomoda mucho, porque yo, mis imágenes me vienen cuando estoy en el laboratorio, cuando estoy en el proceso. Claro. Entonces uso mucho la improvisación. Hay días que me quiero morir porque siento que no sale nada, que ya no sirvo nada para eso, pero hay momentos que fluyen muy bien, ¿no? Entonces rescato algunas imágenes
que salen ahí, o imágenes que me vienen en la noche, ¿no? Ujú. Que han tocado alguna fibra de mi cuerpo. Yo creo mucho, lo que pasa es que yo también generalmente creo autobiografías. O sea, me inspiro, por más que me inspire en un cuento o en alguna novela, ¿no? Siempre le doy vueltas, comenzando que hay una identificación. Siempre. ¿Sí? Entonces le doy dando vueltas, ¿sí? Y mi cuerpo comienza a evocar esos recuerdos que tiene adheridos, ¿no? Yo sí siento que por ahí va mi proceso, ¿no? Muy variado, o sea, depende. Por ejemplo, Paso Doble, que es una obra que yo quiero mucho, que me salió del alma, fue porque entré a trabajar a la Católica. Sí, me Entonces, acuerdo. claro, yo vi el escritorio que me dieron y la primera imagen que me vino fue un hombrecito burocrático, porque Maravilloso. además observaba que las mujeres estaban como vestidas muy en traje, imitando al hombre, básicamente, ¿no? Y sí pude como hacer un trabajo de observación y después me metí al laboratorio y me salió así. Me provocó ponerme el traje blanco de mi papá, que tenía en su ropero, ya muerto mi papá, pero que mi mamá lo guardaba y yo adoraba ese traje porque era de esa tela maravillosa de los Claro, años 40, sí, ¿no? claro. Me lo hice a mi cuerpo y ese traje me evocó otros recuerdos. Entonces, en base a esos recuerdos y a esas sensaciones, voy rescatando el material y se va armando una estructura, ¿no? Ese es en el caso de cuando hago cosas para mí, personales, me autodirijo, Sí, digamos, claro. ¿no? ¿Tú te has autodirigido también? Sí. Sí, no ha sido, no es una experiencia que quiera repetir, ¿No te curiosamente. No. Pero creo que es distinto porque yo en general, creo que siempre, las cosas que nosotros hemos hecho, por ejemplo, partieron de textos que no eran necesariamente obras de teatro, pero para mí también es autobiográfico, es bien curioso. Claro, la diferencia es que para mí siempre es un texto, siempre hay un texto que de repente me engancha y nunca sé por qué me engancha. Y después me doy cuenta que me engancha porque hay algo que se conecta con algo mío, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo decido hacer la obra o no, ¿no? Y sí, claro, después lo que pasa en el escenario es trabajo un poco como trabajamos nosotros, ¿no? Vamos creando las cosas. Lo que a mí me pasa, que también creo que te pasa a ti, es que para mí es muy importante las personas con las que trabajo. Sí. Porque son ellas las que... Pero tú ¿no? tienes una particularidad que yo admiro demasiado, que es como que puedes rescatarle al otro esa esencia que tiene, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en Fuegos, esos ejercicios previos fueron vitales Lindísimos. para sacar el material. Fue increíble esa Yo época. aprendí Claro. mucho en ese Sí, fue muy montaje. bueno. Pero además yo cada vez que cuento eso, como además no hay ningún tipo de registro, salvo un par de fotos Sí, por ahí, caray. haber trabajado con ustedes 5 y con cada una y haber sorteado los personajes, ¿te acuerdas? Y fuimos como encontrando gestos y música. Fue fantástico eso. Sí, a mí lo que me encanta de las cosas que hemos hecho juntos es que me he sentido mucho más libre, además, porque como eran obras de teatro, porque era otro lenguaje, porque tú traías y todos ustedes traían otra cosa, me fascinaba ese trabajo, ¿no? Pero en general, sí, a mí me gustan personas que yo sé que van a hacer algo que va más allá de lo que imaginé. Bueno, ese es el enganche con el otro, ¿no? A mí también me gusta mucho trabajar con otros, porque de alguna manera, bueno, más allá de que escojo generalmente personas que tienen como los mismos sentimientos, ¿no? Somos más pares, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, no tanto en lo que es corporalidad. No me interesa mucho. O sea, porque eso se logra. Entonces, le puedes sacar a cualquier persona un movimiento, ¿sí? Una acción, Claro. lo que fuera. Tampoco es que sea una bailarina
que uso técnicas rígidas, sino más bien encuentro mi propio lenguaje. Bueno, tú también has trabajado mucho además con actores y has sido profesora de Sí, actores. sí, Entonces, me encanta, claro. me encanta, a veces hasta más que con bailarines técnicos, ¿no? Que es más difícil romper estas mímesis, ¿no? Pero lo lindo de trabajar con el otro es también entrar en esta comunión, ¿no? Totalmente. Entrar en esa centrífuga para tratar de ordenar una sensación común, ¿no? Totalmente. Eso es lo maravilloso. Sí, yo también pienso lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, lo que me pasa a mí es que yo no creo en los castings, yo no creo en la... Yo me acuerdo que cuando dije, voy a hacer la Celestina, ¿y quién va a ser la Celestina? Me decían, Monchi Brugué, y todo el mundo me decía, Monchi Brugué es la bebé de... Y yo decía, no, es que eso es, para mí es invertir en una persona que además de ser una persona sensible, talentosa, tú sabes que te va a asombrar. Sí. Y lo que ella hizo, que es lo que me pasó contigo, me pasó en las cosas que hemos hecho, me pasa recordando en este espacio a Alejandra y el dolor, que lo que sale al final es 1000 veces mejor de lo que yo jamás imaginé. Y eso tiene que ver también con las personas, con la unión de las personas. Gente que tiene, ¿no?, un mundo, ¿no? Que tiene un mundo, me gusta. Exacto, el mundo que tienes es lo que me interesa. Sí. Más que la fisicalidad o el virtuosismo. Absolutamente. En realidad eso no me dice nada a mí. Que si hay virtuosismo, genial, ¿no? Sí, claro. Pero si no, no me importa. Sí, a mí también me gusta mucho trabajar con la gente que siente una empatía, que está en la misma búsqueda, tal vez, ¿no? Y como tú dices, que te sorprenda, porque finalmente la obra, al final, cuando terminas, ya ni siquiera te pertenece. No, eso es lo más bonito, ¿no? No, ya se voló y se... Ya no es tuya, ¿no? No. Y claro, a veces te felicitan, a mí me ha pasado. Qué linda esta escena, qué idea tan maravillosa. Y tú piensas por dentro, no fue mía la idea, salió en un ensayo, ¿no? Creo que es eso, pero hay un ¿no? ping-pong. Sí, claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, las obras que he trabajado contigo, el baile, el cine de Fuegos, claro. Fuegos, ¿no? Y las obras que te he apoyado, como Pinocho, Sí, que era claro. una obra encantadora, ¿no? Un ping-pong, porque Sí, tú sí, sueltas algo y ese algo hace que yo me imagine algo Absolutamente. y viceversa. Entonces es un diálogo Sí, también, sí, ¿no? sí, sí. No, yo me acuerdo que cuando hicimos Fuego fue increíble. Y claro, el cine Edén, por este amor que tenemos los dos por Margarita Durá. Y claro, lo que salió al final, que me parece, me encanta, nunca me lo hubiera imaginado cuando leí la novela, ¿no? O sea, el uso de ciertas cosas, los juegos, la pasión por la música que tenemos tú y yo, por música además, que creo que nos viene de Pina Bausch también. Creo que Pina Bausch fue la primera que dijo, voy a usar música pop, ¿no? De los años 30, ¿no? No voy a usar ni la partitura del Lago de los Cisnes, ni música dodecafónica, voy a usar... Y todo ese mundo, ¿no? Entonces, lo que me pasa contigo es eso, ¿no? Que siento que siempre el resultado final es como mucho mejor, mucho más complejo de lo que jamás imaginé. Y creo que viene con eso, A ¿no? ti te salen una abundancia de imágenes porque vienes con propuestas también. Sí, pero ¿Cómo sí. nacen esas...? Es bien curioso. No sé. Tú sabes que creo que... yo no soy una persona que busca cosas, ¿ah? O sea, aunque sí, me empapo, ¿ah? Eso sí, me empapo del mundo, pero la mayoría de esas imágenes me vienen de ver a los actores y a las actrices. Pero tú sabes que creo que una de las cosas que también tenemos en común, creo que lo que más me inspira a mí es la música. Cuando pienso en un personaje, inmediatamente pienso qué música escucha. Y cuando monto una obra, ya sé más o menos por dónde va la música. Eso te da el ritmo. Sí. Y el mundo para mí, ¿no? Sí, por ejemplo, en el baile, toda esta música judía, la música yiddish, fue como, ¿no? Y todas estas canciones francesas del siglo, no, de los años 30 que usamos. Entonces, sí, yo me acuerdo cuando hicimos una obra que se llamaba Cielo Abierto, que la dirigió Mateo, yo dije, este hombre escucha a Charles Aznavour. No me preguntes por qué. Y durante todo el proceso yo escuchaba a Aznavour. Y Aznavour me dio una serie de cosas. Claro, después me acordé que Aznavour era uno de los cantantes favoritos de mi papá. Después.
Claro, es que ¿no? esas cosas... Entonces me da un Y a veces ni mundo, siquiera ¿no? te enteras por qué, nunca, No, ¿no? claro, con una música muy romántica, ¿no? Mi padre era un hombre muy distante en algunas cosas. Y este hombre en Cielo Abierto era un hombre aparentemente muy, muy terrenal, y tenía todo este otro lado romántico que era Aznavour, ¿no? Entonces la música creo que es lo más Yo importante. también hago lo mismo, ¿ah? Pero en otro sentido, porque cuando yo, por ejemplo, estoy moviéndome, o cuando veo a alguien o trato de armar una escena, digo, acá hay viento, o acá hay cuerdas. Y por ahí es Sí, donde comienzo a buscar, sí, ¿no? sí, sí. Es que claro, porque todo eso te trae una serie de Sí, sensaciones que además pasan por el cuerpo también, sí, evidentemente, ¿no? sí. Y si la música es como... Es Yo siempre mágica. quise ser músico Ah, cuando era sí. niño, siempre quise. Y mi mamá y mi papá no me dejaron ser músico porque no había un sitio en la casa para el piano. Por supuesto, mi madre negó eso siempre, ¿no? Cuando yo le decía, tú, me decía, no, eso te lo has inventado tú. Y entonces, claro, se me quedó, ¿no? No sé si hubiera podido tocar, Bueno, pero la música, pero de alguna manera lo aplicas, sí, claro. porque yo me acuerdo en tus montajes, lo primero que traías era la música, Sí, siempre, ¿no? siempre. Y una variedad Es como, ¡pum!, se maravillosa, abre sí. un mundo, ¿no? Se abre un Sí. mundo y tienes como sugerencias, sí, más que nada. Más que lo visual, te diría, inclusive. ¿Eh? Yo no trabajo generalmente con música hasta después, porque en el caso del movimiento, a veces la música te lleva mucho hacia su mundo, ¿no? Claro. En cambio, si ya estoy más avanzada, comienzo a ver qué es lo que calza o qué es lo que Claro. comulga, ¿no? Y si hay un músico que pueda crear, Eso mejor es todavía, fantástico. ¿no? Pero en nuestras épocas era muy difícil y Sí, nosotros por lo menos yo he pirateado un montón. pero hemos sido los reyes de la piratería, absolutamente. Ahora Hasta no ahora. nos dejarían, pero ahora con todas estas cosas de la DAI, que es una cosa tremenda. Pero sí, yo ahora vengo de un ensayo en la mañana y llevé 3 canciones. Y dije, esto es esto. Y los actores se empezaron a mover y encontraron una serie de cosas, ¿no? Sí, pues la música, sí, visualmente va apareciendo, pero la sensación de la música, ¿no? Los mundos de la música. Estas imágenes, ¿no? Yo me acuerdo cuando observaba los ensayos de Pinocho, por ejemplo, esta idea que se te ocurrió del palo, no sé si se te ocurrió a ti, yo comencé a entender ahí la teatralidad, Claro. ¿sí? Y me parecía tan bello esta cosa de un palo, Sí. que el público pueda verla como una nariz que va creciendo, Lo ¿no? agarraba así, Me ¿no? Iba parecía tan creciendo, además, ¿no? maravilloso. Eran 3 palos distintos. Entonces, que se agarraron palo. Pero tú sabes que todo eso empezó porque pusimos una regla. Yo dije, primero, no podemos usar nada que no exista ya. Esa fue la regla. No podemos fabricar nada. Entonces yo me acuerdo que la ballena, que eran 4 o 6 paraguas negros, Sí, me acuerdo. que se abrían y se abrían. Eso fue idea de Cristian Isla, por ejemplo, ¿no? Porque claro, todo el mundo decía, ¿cómo vamos a hacer la ballena? Ah, con una tela de negra. Yo decía, no, tiene que ser un objeto que realmente exista. Eso también me ayuda, ¿sabes? Sabes Un poner montón. reglas muy precisas, ¿no? No puede ser esto, por ejemplo, ¿no? Yo una de las cosas que hago cuando me embarco en un proyecto y que tengo ideas muy vagas es justamente pedirles a los intérpretes que Claro. traigan una imagen poética, ¿no? Sí, Que sus famosas traduzca la metáforas. sensación. Exacto, sí. Claro. Y eso, allá hay un mundo de imágenes en las que, Eso es fantástico. sí, a mí también me encanta. Sí, sí. Ahora que he tenido que crear, por ejemplo, bueno, pero también ha sido un proceso de crear un audiovisual, porque la época me dobló hacia esa línea, A ¿no? todos. Sin embargo, he hecho una obra con las memorias de cuatro de mis obras, Paso Doble, Bédoga, Platos Rotos y Bochorno, y las he visitado para resignificar ciertos fragmentos, como los haría ahora, ¿no? Genial. Entonces lo que he hecho es mezclar tomas anteriores con las actuales Genial. y que conversen, ¿no? Claro. Difícil, ¿ah? Sí, me imagino. Difícil en varios términos. Uno a nivel técnico y otro a nivel emocional. Porque en realidad
¿tú no sientes que a veces te repites? Sí, O claro. sea, yo decía, pero ¿por qué me repito tanto? Y de repente me di cuenta que no es malo repetirse. No, no, yo también pienso lo mismo, porque es parte de, es como un pintor o una pintora, un escultor. Tú notas ciertas cosas, ¿no? Pero creo que en nuestro trabajo, quizás más en el mío que en el tuyo, eso está muy mal visto, ¿no? O sea, si te repites es como, y dices, pero no sé qué tanto, es parte también de tu proceso, ¿no? Yo también creo, porque en realidad lo que estás haciendo es trayendo algo, que eso es lo que me he dado cuenta ahora, porque no está agotado, Sí, porque todavía necesitas sacarle el jugo hacia algo Sí. que todavía no sabes qué es, Sí. ¿no? Y esa sensación la he tenido latente todo el año pasado. O sea, con esta idea de que me estoy repitiendo, que es Sí, un trauma es repetirse, que no, terrible. no, pero yo digo, ¿por qué no? Bueno, Alberto, ¿qué tal tus últimos 2 años o año y medio? Tú sabes que son casi 2 años, ¿no? Yo he pasado por todo, como me imagino que tú, por todo, por momentos de escepticismo, momentos de mucha euforia, momentos de desaliento. Ha sido como una prueba, ¿no? ¿No lo sientes? Es como una especie de... Yo sentía, claro, es como si te pusieran, te mandaran a un retiro o a un sitio. Yo sentí que era como un retiro, ¿no? Sí, bueno, en realidad nos sorprendió, ¿no? Ha sido como un cambio abrupto, inesperado, en el que en un momento no había nadie en la calle, al principio los pajaritos volvieron, Cambió el cielo. cambió el cielo, respirábamos aire desde la ventana, porque sí, al principio era una novedad. Sí, claro. Como nos dijeron un par de semanas, 3 semanas, creo que esas 2, 3 primeras semanas era como curioso, ¿no? Y después se volvió épico, en el sentido de que nunca terminaban esas 3 semanas y ya tenías que comenzar a pensar en cómo ibas a vivirlo, Sí. ¿no? La universidad cerró, las clases cerraron porque el primer semestre no No, y las dictamos. famosas clases por Zoom. Yo me acuerdo cuando nos dieron el primer curso de Zoom, yo lloraba. Apagaba la cámara y lloraba porque decía, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. Y claro, como siempre, no sé si te pasó a ti, lo que me pasó a mí fue que fueron las alumnas y los alumnos Igualito. los que hicieron, y tú decías, oye, qué Sí. cosa increíble, ¿no? Yo, gracias a los alumnos, Sí. me fui animando, porque entré aterrada, diciendo esto no va a funcionar, ¿no? No me tocó una composición de creación y producción, y me tocó expresión corporal, improvisación, sin el otro cuerpo, y yo trabajo con la energía del momento, ¿no? Yo decía, ¿qué hago? Pero los alumnos estaban tan entusiasmados que me levantaron. Es que es una generación mucho más virtual, Sí, manejan sí, eso sí, maravillosamente sí. bien. Sí. Mira, nosotros hicimos una versión de El Maleficio de la Mariposa de Lorca, que ahora ha ido a un festival en Granada de teatro universitario, el video. No sé las cosas que hacían. Con el celular y con, ¿no? Una camarita, usaban la cocina, usaban el cuarto, caminaban por la casa. Ha sido un descubrimiento, eso ha sido Sí, muy bonito. nos han Sí, sorprendido. sí. Y la verdad que ha tenido como, bueno, sus pros y sus contras, como todo, ¿no? Pero una de las cosas a favor fue que creo que el alumno empezó a tener más responsabilidad, Absolutamente. porque no tenía al maestro ahí en vivo, ¿no? Exacto. Y tampoco los compañeros que te apoyas en ellos muchas veces, ¿no? Eso me pareció importante. Pero después, como tú bien dices, altos y bajos, ¿no? Sí. Y sobre todo por lo que pasaba en En el país, además. Sí. O sea, creo que, ¿no? Una Y en el sensación, mundo, no, en todo. ¿no? En todo. Muertos todos los días. Entonces todo esto a mí me deprimió mucho y entramos también en un miedo hacia el otro. Sí. O sea, yo no salía, yo no No, salí yo tampoco. casi todo un año, ¿no? O sea, con la rejusta
con una emergencia compré algo, Sí, claro. ¿no? Llena de plásticos Sí, y de sí, sí. alcohol y de cosas, ¿no? Pero sí, ha sido bien fuerte porque yo creo que tanto tú como yo, que somos de otra generación, nos costó pues Muchísimo. adaptarnos a esta virtualidad, a entender lo que estaba pasando en el mundo, a reflexionar qué iba a ser del futuro del teatro, de la danza, de las artes escénicas, ¿no? ¿Tú Eh, cómo sientes que va a ser? ¿Qué te imaginas? yo creo que, o sea, yo creo que no va a ser igual que antes. No, de hecho, definitivamente. Y yo creo que es así, el antes y el después de muchas cosas que han pasado en la historia, esto también queda como el antes y después, ¿no? Sobre todo en que hay cosas que funcionan muy bien virtualmente, como por ejemplo las clases teóricas, ¿no? Buenísimo. Las Mejor todavía. reuniones a Sí. veces, ¿no? De trabajo, digamos, ¿no? Eso creo que va a quedar. Yo espero que se vuelva a la presencialidad como antes, porque o sea, es diferente, Sí, es otra cosa. sí, O yo sea, yo he creo que ya tenido que estamos. Sí. aprender o sea, redescubrir metodología dentro de la virtualidad para saber qué cosa es el espacio en la virtualidad, Ujú. qué cosa es el tiempo, ¿no? Y el mismo movimiento, porque la mayoría de gente pues trabaja en sus espacios reducidos. Sí, claro. Entonces eso me ha hecho reflexionar mucho y ampliar mis conocimientos también, ¿no? Entonces eso me puede llevar a un pensamiento también que hay gente que va a optar seguramente hacia lo audiovisual, ¿no? Ujú, Sobre todo en danza, ujú. que ya existió desde hace Sí, mucho claro. tiempo, ¿no? Y que mucha gente ahora lo está haciendo como, como tú dijiste, desde sus celulares, Sí, pero de una claro. manera muy profesional, ¿no? Exacto. Entonces, puede ser que por ahí haya como una línea. Yo misma, en un momento pensé, ay, creo que me voy a pasar al video, porque trabajo sola, Mm. no tengo que depender de otros, ¿no? Y muchas cosas positivas. Pero después, haciendo un balance, digo, no cambio nunca, pues, la presencialidad con el otro, No, no, uno extraña el cuerpo del eso y otro. no, y la respuesta. Creo que nunca he sido tan consciente porque yo hice un espectáculo, lo grabamos, un monólogo, la primera vez en mi vida que hago un unipersonal. Y claro, cuando lo grabábamos en un teatro y decía, pero me falta el aire, me falta esa cosa que solo sientes cuando estás haciendo función, que está ahí, que la gente está respirando, ¿no? Pero sí, a mí me ha pasado una cosa que vengo de un ensayo en la mañana y de una obra que íbamos a hacer, que hicimos virtualmente y ahora hay que hacer presencialmente, y partimos de un hecho real, no hay plata. O sea, o sea, entonces, o sea, no es que no haya plata, pero digo, no, no, entonces se nos han ocurrido unas cosas esta mañana que yo creo que, o sea, no estoy diciendo, por favor, que nos quiten toda la plata para poder crear, Claro, pero creo que es un volver a lo esencial que a mí me parece muy bueno. Creo que es un sacudón, sí. porque creo que había ya demasiada, a mí me encanta la tecnología, me encantan las escenografías, todo lo que quieras, pero creo que nos va a forzar a todos a revisar y volver a lo más esencial. Que justamente la esencia del teatro, ¿no? Obviamente a lo largo de la historia hemos visto las tendencias, los cambios, las modas, ¿no? En la danza hay mucha moda. Un momento los bailarines ya no querían moverse porque yo he No visto, bailan, no bailan. no, yo he visto una obra de un chico parado en escena, horas parado, ¿no? En rebeldía Sí, claro, claro. hacia todas estas técnicas, ¿no? Virtuosas. Y de todo hemos visto, ¿no? Mm, Pero yo creo que sí, como dices, ha sido un momento muy importante de reflexión y absolutamente. de valorar, ¿no? Y lo de La Plata, ¿cuántas cosas hemos hecho al inicio sin plata? Por Y eso, fueron las mejores obras para mí, exacto. ¿no? Entonces yo digo, sí, lo que pasa es que uno se va acomodando pues a... O se va acostumbrando también tus Sí, referentes. No, y sí, por favor, claro, a mí me encanta que haya escenografía, que haya todo sí, lo que quieras, pero obviamente. creo que también va a forzarnos a volver a lo esencial. Y eso creo que, porque además creo que el público va a querer ver eso, Yo también justamente lo creo. esencial que tiene el teatro, ¿no?
esa cosa de juego, de presencialidad. Entonces creo que en ese sentido, yo me acuerdo que cuando íbamos a los retiros del colegio, yo nunca, era un desastre, porque decía, pero que piensa en tu vida, que piensa en tu vida. Y creo que esto ha sido un retiro para mí. Ha sido como un Definitivamente. momento de reflexión que quizás, no, seguramente no hubiera tenido de la otra manera, No, ¿no? no. Entonces creo que ese ha sido, digamos, el lado bueno, ¿no? El lado malo, ya lo sabemos, tanta gente quería que se ha muerto, pero sí, ese lado ha sido como un sacudón, creo, ¿no? Sí, tal vez ha sido necesario, ¿no? Porque en realidad, yo creo que, a ver, si pensamos en las artes escénicas previo a la pandemia, ya había un poco de polémica en los resultados de muchas obras, ¿no? Sí, había como una cosa estándar también, ¿no? Ya sabías más o menos lo que ibas a ver, Desde la ¿no? elección Sí. de la obra o el tema, refiriéndome a la danza, ¿no? Y yo creo en todas las artes, ¿saben? Tanto en la pintura, escultura, en todo, en la literatura, ¿no? Yo creo que todo el mundo, bueno, espero que la mayoría de gente ha estado en este plan de reflexión Absolutamente. y de valorar lo esencial, ¿no? Pero también, no sé si te pasó, claro, te tiene que haber pasado porque en eso también nos parecemos mucho, yo nunca había parado, nunca había parado. O sea, podía haber Hasta hecho ahora. menos hasta ahora, podía haber hecho menos, más, pero nunca había parado. Y de repente parabas. Y claro, después encontrabas una manera, pero era como decir, yo sentí qué frágiles somos, qué frágil es todo. O sea, que tú pienses que tu vida va a seguir un carril definido, de repente pasa una cosa inesperada como esta. Y creo que eso a mí me ha afectado mucho para bien, me ha hecho entender lo importante de ser capaz de recomenzar, ¿no? O sea, de elegir lo que haces. Sí, la verdad que ya hace algunos años empecé a pensar qué me hizo empezar la danza como profesión, ¿no? Porque a veces uno se contagia, se pierde, se contamina con, con las necesidades del medio, Ujú, hacia las artes ujú, escénicas, ujú, y eso también influye para que tú concedas cosas que yo no siento que ha sido tan fuerte en mí, ¿no? ujú, Pero siempre lo he cuestionado, mm, ¿sí? Y de alguna manera me ha pasado, porque desde que ya vinieron a mis reflexiones, entonces yo decía, ¿qué me hizo empezar, no? mm, Incluso a mis alumnos o ex alumnos que están viejos, les digo, ¿qué te hizo empezar? ujú. Porque uno se olvida, Sí, ¿no? claro. Y te contaminas. Por suerte yo creo que no somos fáciles de contaminar, o sea, No, pero se crea como una presión también, ¿no? sí, A ser original, sí, ¿no? Porque compites y entonces, aunque no quieras, ¿no? Y creo que eso va a ser bueno porque también el público creo que va a poder redescubrir qué es lo que hace que el teatro sea el teatro, ¿no? sí, Y la danza sea la danza, o sea, sí, las artes presenciales, ¿no? sí. Esperemos, ¿no? Porque en Ojalá. realidad todo es una especulación, no sabemos. Bueno, dicen que el próximo año seguimos a media caña todavía Sí, ¿no? Con lo sí. presencial. Por lo menos la primera mitad. Y yo también creo. Yo confío que poco a poco, ¿no? Y que a la vuelta, pues, yo me muero de ganas, ¿no? Sí, bueno, ya es como, por Extraño favor. un montón. Todo, ¿no? El previo, la función, el final, el aplauso y sentir a la gente. Yo creo que es esa cosa tan particular que tú sientes algo, ¿no? Sí, Sientes. Se rían, no se rían, se queden callados, no se queden callados. Pero hay una cosa como fuerte y para mí creo que eso es un complemento fundamental en nuestro trabajo. es vital, es vital. Entonces, si no está, es como raro, ¿no? Sí, tendríamos que cambiarnos a otra carrera, a otra profesión, este, o optar por lo audiovisual, ¿no? O, Sí, pero o no es lo hacer mismo, ¿no? teatro, no sé, en tu casa con dos personas. Pero bueno, muchas cosas empezaron así, ¿no? Es como volver a lo básico y eso creo que también va a ser muy bueno. A mí me Sí, gusta a mí eso, ¿ah? también. Yo esta mañana en el ensayo dije, tuvimos una iluminación porque empezamos a pensar y alguien dijo, pero no hay plata. Entonces, lo que hay es lo que hay. Entonces empezaron a surgir cosas y yo decía, qué bacán. Un poco de plata nunca hace mal, ¿no? Pero
Sí, bueno, pero también, ¿no? Como redefinir y las ganas, porque creo que lo que nos ha hecho trabajar así, es que la es lo que pasión. tú dices, Es la pues. pasión. Mm. Sí, ¿alguna vez se te bajó la pasión a ti? No, Nunca. nunca, A mí tampoco. nunca, no. Me, Ah, me, me frustré por cosas que nos han pasado, políticas, sí, me he ido a trabajar a otro sitio, etcétera, pero nunca perdí la pasión. sí, yo tampoco. No, no creo que podría, además. No, si ya se pierde la pasión, ya, No, pues por eso, chao, ¿no? ¿no? O Sí. sea, ¿ya para qué? Pero he sentido que, sí he sentido como tú Sí, claro. frustraciones, este, pensamientos así medios negativos, Mm, ¿no? Rechazos, ¿no? por También, supuesto. porque eso sí he aprendido ya a la vejez, de decir un poco de ¿no? También a lo Mm, que no me conviene, o repensarlo, ¿no? Pero las ganas siempre están de crear, sí. de hacer algo, de ser dirigida, porque a Ujú, mí me encanta ser ujú. dirigida también. Este, Pero es lo que te mantiene, creo que nos mantiene vivos, ¿no? O sea, creo que sin esa aspiración, inclusive no poder hacer algo y estar como soñando qué vas a hacer cuando lo puedas hacer, ¿no? sí, yo creo que eso sucede, bueno, también nosotros tenemos una profesión especial. O sea, yo digo especial porque de verdad, desde que entramos en nuestro mundo, nos desnudamos ante el mundo, esa fragilidad, ¿no? De exposición y de revisar tus emociones, o sea, es constante, ¿no? Y eso hace que sea una profesión, pues, especial. Sí. Sin embargo, yo sí siento que en todas las carreras, si no tienes pasión, No, no tiene sentido. o sea, a mí me da pena a veces que nosotros hemos tenido suerte. De verdad. Porque también en nuestras épocas, igual que tus padres, que no querían que siguieras teatro, porque, ¿no? Hasta ahora la gente no quiere, ¿De las qué vas a familias. vivir? Exacto, exacto, sí, ¿de qué vas a vivir? Pero hemos vivido bien, o sea, Es que creo que si tienes la pasión, encuentras también la manera, ¿no? siempre, De alguna manera también, yo ¿no? estoy segura que eso, si tienes la pasión y eres constante, o sea, no te vas a morir, Sí, de pobreza, entre comillas, porque aprecias otras cosas y tus recursos los necesarios es suficiente, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado sí. Yo finalmente, no no? sé quién decía que lo más difícil es seguir. Es que mucha, Empezar no es difícil y terminar no es difícil. es que Lo mucha más gente ha difícil es tirado la seguir. toalla, Sí, porque pues. también, por eso digo que suerte, entre comillas, porque las necesidades de mucha gente se han visto pues en una prioridad, ¿no? Yo no tengo hijos, no tengo responsabilidades muy No, yo grandes, ¿no? tampoco. Y yo a veces pienso en esos actores o actrices que tienen que correr Sí, para claro. los hijos, que no sé qué, no sé cuánto. Yo me saco el sombrero, de verdad, Mm, porque es fuerte, ¿no? Pero sin embargo, ahí están, sí, claro. y presentes Siempre. 100%, ¿no? Y eso te hace ver que la pasión hace posible todo. Totalmente. Creo que ya nos pasamos, ¿o no? A mí ¿Ya vieron el también. juego del calamar o no? Yo no lo he visto. Oye, a mí me encantaba esa vaina. Ah, ya están grabando, ya, perdón.